Cuando decidas hacerte una cirugía estética, ten presente que estas no deben ser practicadas por médicos generales o esteticistas. La cirugía siempre debe hacerse en un quirófano de una entidad competente, donde se pueda reaccionar oportunamente en caso de una complicación. No te dejes engañar con paquetes que te ofrecen 2 o más cirugías. Y siempre duda de la publicidad que ofrece cirugías a bajo costo, ya que lo barato te podría salir muy caro. Y no olvides verificar todos los datos antes de la cirugía. Hágalo por su salud y por su vida. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, por haber madrugado hoy sábado de puente. Mucha ciencia que se va a derramar acá. Agradezco a los coordinadores y organizadores del evento, en especial al doctor Germán Reyes Jr., quien fue quien me invitó a participar del congreso. A ver, yo pongo esto aquí, hombre. Bueno, después de la charla de urología, que mucha ciencia, vamos a hablar sobre el manejo inicial de las fracturas abiertas, que es algo un poco más práctico. La definición de las fracturas abiertas ha cambiado en el tiempo. Anteriormente era simplemente una fractura que se exponía al medio ambiente. Hoy en día ya se abarca más, sobre todo el compromiso de los tejidos blandos, y la definición actual de las fracturas abiertas es una lesión de tejidos blandos asociada a una fractura cuyo foco se expone al medio ambiente. Pero vemos la importancia que está tomando los tejidos blandos en las fracturas abiertas, poniéndolo al principio de la definición. Y podemos tener un amplio espectro de lesiones y de fracturas abiertas que pueden ir desde algo que parece tan sencillo como esto hasta algo tan llamativo como esto, ¿sí? En ambos casos son fracturas abiertas y ambos casos deben ser abordados con los mismos criterios y con la misma agresividad con la que manejamos en general todas las fracturas abiertas para evitar las complicaciones que pueden llegar a ser desastrosas. El pronóstico de las fracturas abiertas y de las lesiones asociadas a las fracturas abiertas depende básicamente de la cantidad del tejido desvitalizado, y aquí estamos de nuevo abordando la lesión de los tejidos blandos y el tipo y la gravedad de la contaminación, porque no solo pues es la lesión de los tejidos blandos y del hueso, sino también de qué tan contaminado y qué tipo de contaminación tiene estas estructuras. Las complicaciones más frecuentes ocasionadas por las fracturas abiertas están la consolidación retardada de estas fracturas por la lesión de los tejidos blandos y la vascularización alrededor del hueso. Tienen un proceso de consolidación más lento, la no unión, la infección, que es lo que más nos asusta a todos, las alteraciones funcionales y en los casos más graves está la amputación. Y podemos tener complicaciones tan graves como estas, que fue una fractura abierta que se inmovilizó y se manejó, incluso se le aplicó un colgajo y después de algunos meses se presentó con esta infección tan grave, con secreción purulenta del canal medular y una necrosis ósea extensa, que son de las complicaciones más difíciles de manejar y pues que van a tener mayor impacto no solo en el paciente, sino en el sistema de salud como tal. La epidemiología en general es muy similar. Este fue un trabajo realizado en el 2005 en el Hospital San Vicente de Paúl, en donde durante un año analizamos 67 fracturas abiertas. Eso fue retrospectivo, pero encontramos unos valores muy similares a lo que uno ve en la literatura mundial. La relación hombre-mujeres es 7:3. Aquí tuvimos una edad promedio de 31 años, pacientes jóvenes en edad productiva, y esta fue la distribución que encontramos en cuanto a los grados de severidad de la lesión, ¿sí? Ahorita estaba viendo los póster que hay afuera y hay uno también que hicieron el año pasado
2016-2017, también de las fracturas abiertas, la distribución es un poco diferente, siendo mayor en ese estudio, en el póster que da afuera, siendo mayor de la grado 2. Sin embargo, pues esto está más como en relación al tipo de ciudad con el que estamos enfrentados actualmente, donde las calles son más estrechas, pero la gente anda a altas velocidades, entonces puede tener unas lesiones un poco pues, más severas. Y las complicaciones más frecuentes son estas dos: el retardo en la consolidación y la infección, que en el caso de nosotros se presentaron en el 35% de los pacientes que tuvieron complicaciones. Alrededor de un cuarto de los pacientes se complican, o sea un 25%, y de ese 25%, el 35% corresponden a infecciones. Los objetivos del tratamiento cuando nos enfrentamos a un paciente con una fractura abierta, entonces los primarios, preservar la vida. Estos pacientes habitualmente se presentan politraumatizados, traumas cerrados de abdomen, de tórax, traumas encefalocranianos, que son la prioridad en el paciente, y lo primero pues es tener paciente para poder trabajar, y el objetivo primario es preservar la vida, la extremidad y la función del paciente. Estos objetivos los podemos lograr previniendo la infección, evitando complicaciones como la no unión, retardo de consolidación, pérdidas de tejido blando y de tejido óseo, y un objetivo pues, que es temprano, es la estabilización tanto ósea como de los tejidos blandos. Esto lo logramos, como en todos los pacientes, a través pues, de una evaluación adecuada, la clasificación y el tratamiento, que esto pues de manera académica uno lo separa, pero casi que se hacen al tiempo en el paciente que ingresa politraumatizado. En la evaluación inicial, seguir los conceptos básicos que dan las guías de reanimación y del soporte vital avanzado. La evaluación debe ser sistemática, circunferencial. Hay que mantener la calma, estar evaluando el paciente constantemente, ver las prioridades del paciente, vía aérea, sangrados, estado de la circulación, y hacer una evaluación clínica adecuada, radiológica, y hoy en día con el advenimiento de las tecnologías pues también estamos con la ayuda de fotografías para estar evitando exponer el foco que está abierto. La valoración del paciente, entre comillas, inicial, debe ser repetida. Frecuentemente estos pacientes uno no los puede evaluar una vez y luego abandonarlos, porque el estado general del paciente es variable, va variando de acuerdo a su condición clínica, y hay que estarlo evaluando constantemente por si hay un deterioro clínico, estar pendientes de que necesite una intervención adicional o adelantar las intervenciones que se tenían planeadas. En cuanto a la clasificación de las fracturas abiertas descrita desde el 1976 por Ramón Gustilo y Jonathan Anderson es esta. En el 76 la graduaron en 1, 2 y 3, y en el 84 hicieron una recomposición de la clasificación añadiéndole al grado 3, grado A, B y C. Tienen en cuenta variables como la energía del trauma, el tamaño de la herida, el patrón de la fractura, el compromiso vascular, el de los tejidos blandos y la contaminación. Cualquier alteración o cambio en estos es lo que nos va a dar la graduación, teniendo pues la fractura grado 1 como la que generalmente es una baja energía del trauma, con una herida menor de 1 centímetro, y el patrón de la fractura generalmente son fracturas simples, trazos transversos u oblicuos cortos. En el grado 2 ya la herida es mayor de 1 centímetro, y aquí el compromiso de los tejidos blandos es lo que nos va a dar la graduación en moderado, porque de resto son muy similares a lo que presenta en la fractura grado 1. Y ya el grado 3 es un compromiso severo de los tejidos blandos. El A es una herida con un trauma complejo, severo, que puede tener patrones de fracturas complejos, y que el compromiso de los tejidos blandos es grave,
igual que la contaminación, pero el grado A, la piel permite la cobertura de la fractura, en el grado B, la piel no cubre la fractura, y en el grado C es una lesión vascular o del sistema circulatorio que requiere reparación. Las lesiones que no requieren reparación y que dan cobertura pueden ser manejadas como una grado A, pero si la lesión que tiene el paciente vascular requiere una reparación, entonces ya se considera que es una 3C. Pero entonces, ¿qué es compromiso de tejidos blandos leve, moderado y severo? Para esto también hay una clasificación, que es la clasificación de Scherne, en donde los autores dividen el compromiso en si la fractura es cerrada o abierta, y en las fracturas abiertas, pues 1 es una lesión menos compleja y 4 pues una lesión donde viene el paciente con una lesión irreparable que requiere una amputación. Entonces, ahí, basados en esta clasificación de Scherne, nosotros ya clasificamos si la lesión de los tejidos blandos es leve, moderada o severa. Y podemos tener situaciones como estas, en donde el paciente tiene su fractura abierta en este lugar, pero esta lesión es muy importante y muy grave de los tejidos blandos, y lo que tenemos que hacer en el manejo inicial, después de hacer pues el ABC de resucitación y todo el paciente, es darle estabilidad, no solo a la fractura, sino también a los tejidos blandos, para tener una extremidad que posteriormente podamos intervenir y hacer las reparaciones óseas que requiera el paciente para su rehabilitación. Entonces es muy importante el compromiso de los tejidos blandos en este tipo de lesiones. Y la contaminación pues también es algo que puede ser muy subjetivo, leve, moderado y severo, pero lo que sí es claro es que los pacientes que tienen contaminaciones severas, ¿dónde señalo esto? Las contaminaciones severas son las que ocurren en ambientes agrícolas o en presencia de heces, o que son generadas por mordeduras de animales, heridas de guerras o en catástrofes naturales. Entonces, podemos tener un paciente con una herida menor de 1 centímetro, pero si ocurre en cualquiera de estos ámbitos, de inmediato queda clasificada como una fractura grado 3 por el riesgo alto de complicaciones de estas lesiones. Entonces, estos son ejemplos. Esta es una herida menor de 1 centímetro con un trazo relativamente simple, un fragmento en mariposa, que podría catalogarse como una fractura abierta grado 1. Esto es una herida mayor de 1 centímetro, pero donde vemos que la lesión alrededor de los tejidos blandos, pues por lo menos en la presentación inicial no es tan grave, entonces sería una grado 2. Esto sería una fractura grado 3A, en donde pues hay una lesión importante de los tejidos blandos, pero la herida permite el cierre y la cobertura de la fractura. Esto, una fractura que al ingreso ya observamos que no vamos a tener cómo cubrirla, entonces ya la catalogaríamos como una fractura 3B. Y esto, una fractura que si vemos tiene una herida menor de 1 centímetro, que es un trazo simple, pero que no la podemos catalogar como una fractura grado 1, porque en la arteriografía que vemos en el extremo derecho de la diapositiva tiene una lesión vascular que para la preservación de la extremidad requiere reparación, entonces esta de ingreso queda catalogada como una herida 3C. El problema de la clasificación es que es subjetiva, sobre todo pues la parte de la contaminación y de la lesión de los tejidos blandos puede tener algo de subjetividad, y la concordancia interobservador en varios estudios se ha mostrado que es baja. Pero entonces, siendo una clasificación con una concordancia tan pobre, ¿por qué la seguimos usando? La seguimos usando básicamente porque nos permite orientar un pronóstico
nos permite orientar un tratamiento y la instauración pronta o no tan pronta de un manejo quirúrgico o no quirúrgico. Y podemos ver también que a pesar de que la concordancia entre los clasificadores o observadores puede ser pobre, sí vemos que el comportamiento de las complicaciones, dependiendo del tipo de fractura, pues dependiendo del tipo de fractura, el comportamiento de las complicaciones es diferente. Entonces, siendo la grado 1 que alrededor de un 2% tienen infección, comparado con las grados 3C, que hasta un 50% pueden presentar infecciones. Y la consolidación también va cambiando y va siendo pues, más alta en una grado 3C. Estas consolidaciones de 20 semanas en una grado 1 y de 45 semanas en una 3C son en fracturas de tibia, que en promedio en una persona sin lesión de tejidos blandos puede llegar a ser simplemente de 8 a 12 semanas. Entonces, el impacto de la lesión de los tejidos blandos pues también genera esto, y la clasificación pues nos sirve para orientar el pronóstico desde el inicio del paciente. Nos sirve también para hacer las guías del tratamiento y para el entendimiento que vamos a tener con el aporte de los antibióticos. Entonces, el tratamiento de estos pacientes, les digo que esto es simplemente desde el punto de vista académico, pero desde que ingresa el paciente todas estas cosas se hacen al tiempo, y el tratamiento debe cubrir todas estas situaciones: una analgesia adecuada, instaurar la antibioticoterapia y la inmunización contra el tétanos de ser necesario, lavado, desbriamiento y curetaje óseo es fundamental en el pronóstico y el desenlace final de estos pacientes, y la estabilización ósea y los tejidos blandos. El antibiótico, lo ideal es hacer una aplicación temprana, inmediatamente se diagnostica, inmediatamente se instaura el tratamiento antibiótico. Son terapéuticos y no profilácticos. Inicialmente, cuando se empezaron a manejar las fracturas abiertas, de entrada se cultivaban, se tomaban cultivos de hueso y de tejido blando y se encontraba infección pues, o presencia de bacterias en el 70%. Entonces, estos pacientes se deben considerar como pacientes que ingresan ya con infección, y por eso el tratamiento es terapéutico. A dosis máxima se deben aplicar los antibióticos y la duración alrededor de 72 horas. No hay evidencia de que tratamientos mayores de 72 horas mejoren o disminuyan las tasas de infección, y menos de 48 horas pues, no son adecuados para el tratamiento de esta fractura. Entonces, entre 48 y 72 horas a dosis máximas deben ser aplicados los medicamentos para estos pacientes. Esto es el factor más importante para reducir la infección en el manejo de las fracturas abiertas: el inicio precoz del antibiótico. Entonces, fractura que se diagnostique, fractura que se le inicia tratamiento antibiótico. Y los antibióticos que utilizamos son cefalosporinas de primera generación. La cefazolina es el más usado porque es el que sale en todos los estudios, es el que tiene mayor cobertura por los estudios, y las dosis son 2 gramos intravenosa cada 8 horas, o en los niños 50 miligramos kilo día. El uso de ampicilina sulbactam lo usamos cuando hay contaminaciones graves, en donde podemos o sospechamos presencia de enterococos, y los aminoglicósidos, que anteriormente se sumaba al uso de cefalosporinas con aminoglicósidos, hoy en día no se usan por las complicaciones y los efectos secundarios que pueden tener los aminoglicósidos. Además, porque no hay evidencia de que se requiera desde el inicio coberturas contra gram negativos, porque la mayoría de los gérmenes implicados en esto son gram positivos facultativos. La mayoría de los pacientes que sufren algún tipo de infección por una fractura abierta obtienen la infección en el hospital. Son infecciones nosocomiales, y los gérmenes más frecuentes son estafilococcus aureus, enterococos y pseudomonas.
¿sí? Como el más frecuente es el estafilo, con la cefalosporina de primera generación está cubierta la mayoría de las veces y habitualmente no necesitamos otro tipo de coberturas. En caso de que el paciente sea alérgico a las penicilinas, pues podemos usar clindamicina, o en presencia de que sospechemos pseudomonas, pues entonces utilizamos clindamicina, o en caso pues del paciente estar muy comprometido, podemos llegar a utilizar piperacilina tazobactam, pero no es el objetivo inicial del paciente instaurar este tipo de medicamentos. Con la cefalosporina de primera generación es suficiente para cubrir la mayoría de los gérmenes y tratar la mayoría de las fracturas abiertas. El lavado y el desbridamiento son el segundo factor más importante después del inicio precoz de los antibióticos. Si uno cuenta con el servicio de ortopedia, lo ideal es hacerlo en un quirófano. En caso contrario, pues lo ideal es disminuir la contaminación con lavados, pero esto de hacerlo en urgencias, si uno hace el lavado en urgencias, no quita que el paciente tenga que ser llevado a un desbridamiento quirúrgico, simplemente es para disminuir la carga bacteriana, pero posteriormente el paciente tendrá que ser llevado a cirugía. El objetivo es reducir la concentración bacteriana y la cantidad. Anteriormente se decía que grado 1 eran 3 litros, grado 2 6, grado 3 9, pero en realidad esto no es cierto y uno utiliza lo necesario. Algún profesor mío cuando yo estaba en internado decía que usted cuando esté cansado de lavar es porque le faltan 3 litros más. Y bueno, es un poco exagerado, pero es algo así. Lo que usted vea que más o menos deje limpio alrededor la macrocontaminación es la cantidad suficiente necesaria. No hay evidencia de que combinar el lavado con antibiótico o aplicar antibiótico en la solución con la que se va a lavar disminuye el riesgo de infección y al contrario puede cambiar la población bacteriana, entonces esto pues no es lo indicado, simplemente solución salina normal y estéril y con eso pues se hace un adecuado lavado. El desbridamiento, muy importante, hacerlo de superficial a profundo, tener en cuenta que todo tejido que esté muerto o no viable hay que retirarlo porque son focos donde pueden crecer los gérmenes. Entonces tenemos para orientarnos las 4C, que son color, consistencia, contractilidad y capacidad de sangrado del tejido comprometido. Si el tejido cumple con estas 4 características, pues es un tejido que es viable. Si alguna de ellas falta, pues es mejor retirarlo. El curetaje óseo es importante. Hay que visualizar los extremos óseos. Esto quiere decir que en caso de que la herida puede ser de 1 o 2 centímetros, pero no nos permite visualizar los extremos óseos, entonces de ser necesario hay que ampliar la herida para poder verlos y hacer un adecuado curetaje y desbridamiento del hueso que no sea viable. Pero si estamos alrededor de superficies articulares, debemos tratar de preservar las superficies articulares porque son lo que nos van a ayudar en la reconstrucción posterior. La estabilización ósea y de los tejidos blandos es fundamental también para evitar la proliferación bacteriana, ya que un hueso inestable es un hueso que le va a permitir a las bacterias sobrevivir y alimentarse mejor, entonces hay que buscar la estabilización. Y esto desde el momento que se diagnostica. Entonces, hoy en día, con los que nos ayudan en las calles de atención prehospitalaria, ellos ya tienen muy claro eso y cuentan pues con varios dispositivos que aunque no está aplicado de la mejor forma, pero le ayuda pues en algo para disminuir el dolor y para darle algo de estabilidad a la lesión. Y el objetivo de la estabilización ósea es restaurar la longitud, recuperar la alineación y mejorar pues las congruencias de las superficies articulares. Esto en caso de que no haya una contaminación muy grande evidente, porque en caso de que haya una contaminación evidente en los extremos de la fractura, pues lo ideal es retirar primero la contaminación y luego hacer la reducción.
Varios métodos de estabilización que van desde las férulas, que esto ya sí lo podemos hacer mejor pues, en cualquier servicio de salud, mucho mejor la estabilización con una férula de yeso que con los cartones, pero ya cuando vamos a hacer la parte reconstructiva o la parte de control de daño, pues nos ayudamos de fijación externa mientras se resuelve el problema de los tejidos blandos y posteriormente la fijación interna. Y en cuanto a los tejidos blandos, lo que se puede buscar en la atención primaria en el centro de salud es hacer un afrontamiento de los bordes de la herida, no una sutura sellada completamente de la herida, simplemente afrontar los bordes de la herida después de haberlo lavado, de haber quitado la contaminación macroscópica, y se afronta la herida con el objetivo de mantener cubierto el foco de fractura para evitar mayor contaminación de la fractura, y segundo, para evitar retracción del tejido blando, que como el paciente se va a dematizar, muchas veces el tejido blando se dematiza también con esto y se retrae y después es más difícil la cobertura. La sutura de los bordes de la herida solamente lo hacemos cuando estemos seguros de que el desbridamiento y el lavado fue adecuado, y cuando tenemos lesiones tan extensas donde no tenemos cobertura de piel y sabemos que la cobertura se puede retrasar mientras se le hacen los estudios por cirugía plástica para el cubrimiento, pues los podemos cubrir con esto que se llaman bolsas de Biaflex, que no es sino donde vienen las bolsas de suero, y eso nos permite aislar de alguna manera la fractura y los tejidos blandos que están lesionados. También podemos utilizar en ocasiones sistemas de presión negativa y ya la cobertura temprana por el grupo de cirugía plástica. Esto es un caso reciente que tuvimos en el hospital, donde se ilustra más o menos todos los pasos que hemos seguido hasta el momento. El paciente llega a urgencias y llega con una lesión, una fractura abierta, donde vemos exposición ósea, exposición de estructuras nobles, que había macrocontaminación. Se le inicia de inmediato el antibiótico, se le hace la inmunización contra el tétanos, se le toman las imágenes, vemos que es una fractura de trazo simple, pero que nos habla de una alta energía porque es un trazo transverso que compromete tanto la tibia como la fíbula, y es llevado a desbridamiento, donde se mejora la alineación y donde se realiza una fijación temprana con un control de daño, con un fijador externo. Se espera, se cubre con Biaflex la zona cruenta que no se logra cubrir por el edema y por la maceración de los tejidos alrededor, y ya después cuando mejoran esos tejidos se hace la fijación interna, que en este caso fue con un sistema endomedular, y la cobertura, que de este no tengo la foto del colgajo, pero se le hizo el colgajo en el mismo tiempo quirúrgico, y el paciente en todo este proceso puede tardar hoy en día alrededor de 10 a 15 días. Anteriormente eran tratamientos que para llegar desde este punto hasta el final podía durar un mes, mes y medio, pero hoy en día los tiempos se han acortado y los servicios se han mejorado para poder rehabilitar prontamente al paciente. Como resumen final, entonces estos pacientes con fracturas abiertas deben ser enfocados como pacientes politraumatizados. Lo más importante en el tratamiento de las fracturas abiertas para disminuir y para hacer impacto en la disminución de la infección es el inicio precoz del antibiótico, realizar un lavado y desbridamiento juicioso y meticuloso, corregir prontamente el defecto de los tejidos blandos, y en la parte inicial de la atención prehospitalaria o de niveles primarios de atención, hacer una adecuada inmovilización para que el paciente pueda recuperar su función prontamente. Muchas gracias.